Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente, Josué Campo. Esperando que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Y el día de hoy es un día espectacular. Es un día que ha hecho el Señor, un día maravilloso, 24 horas que nos da Dios para poder conocerle mejor, conocerle más, experimentar su gracia, su amor, su misericordia y ver qué es lo que Dios tiene para ti el día de hoy y que lo empieces tomado de su mano. Espero que las cosas que te sucedan hoy sean cosas buenas, de su gracia, de su amor. Y si estás pasando un momento difícil, que tengas presente que Dios te ama igual, que Dios está contigo a pesar de las circunstancias, está conmigo a pesar de las circunstancias. Y hoy justamente quiero hablar un poquito acerca de esto, un pasaje que estuve meditando aquí en Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosas palabras de parte de el profeta para su pueblo. Y está diciendo que Dios, dice, tú guardarás, le dice Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en Dios persevera. Ese es el deseo de Dios, guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios está perseverando. Y hay varias cosas aquí que podemos analizar. En primer lugar, lo que dice es que Él va a guardar en completa paz. No lo va a guardar a esa persona con turbulencia, con un exceso de pensamientos, con un exceso de cosas en su mente, turbaciones, pleitos, conflictos, sino que le va a dar paz a la persona que está perseverando en los caminos del Señor, que está perseverando en la palabra de Dios. Dice que le va a dar paz, completa paz. Y aquí la idea que dice que guardará en completa paz quiere decir la repetición de dos palabras. Shalom, shalom. Paz, paz. Completa paz. Esa es la idea de lo que está diciendo Isaías. Que Dios va a dar completa paz. Una paz diferente a la paz que podríamos pensar los seres humanos. Una paz que pasa o sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz con la que Dios quiere guardar a aquel cuyo pensamiento está perseverando constantemente en Él. Aquel que no introduce a su mente cosas negativas, chismes, problemas, dificultades, conflictos, dolencias, temor, avaricia y tantas cosas más que son negativas, sino aquel cuyo pensamiento está perseverando en Dios, en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia y el amor de Dios. Aquel que trata de dejar los pensamientos negativos y conflictivos a un lado y se dedica a pensar, a perseverar en el amor de Dios, en la persona de Dios, en la grandeza de Dios. Y es que es verdad, porque a veces vienen a nuestra mente muchos pensamientos del enemigo a veces, que son dardos que tratan de destruirnos, tratan de influenciar nuestro día y llevarlo para abajo, llevarlo a desconfiar de las promesas de Dios, llevar nuestro día a desconfiar de lo que Dios ya ha hecho. Y es que el enemigo actúa así, trayendo a nuestra mente cosas que no deben estar en nuestra mente. Pero aquí dice que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento está perseverando en Dios. Aquel cuyo pensamiento, su característica es agradar a Dios en todo lo que hace. Y es que necesitamos hacer eso. No hay otra opción. El creyente debe estar pensando en su Señor. Debe llenarse el pensamiento de las cosas de arriba, no las cosas de esta tierra. Porque cuando comenzamos a llenar la mente con las cosas de esta tierra, nos frustramos, nos entristecemos, nos deprimimos, nos llenamos de desazón, de amargura, de desánimo, de descontento. Por eso es tan importante llenarnos de la persona de Dios, ir conociéndolo un poco más cada día. Agarrar la Biblia y tener un estudio bíblico, un devocional, un tiempo con Dios para acercarme más a su persona, más a conocerle, no más a cuestionarle.
No ir a la Biblia con un ojo crítico o analítico, sino un ojo que quiera conocerle más, que quiere experimentar su amor, su gracia, su misericordia, su poder. Y es que acercarnos a la Biblia lo podemos hacer de diferentes maneras. Conozco muchas personas que conocen la Biblia, pero la conocen de una manera solamente en su cabeza. No han bajado ese conocimiento a su corazón. No han permitido que ese conocimiento transforme sus actos, sino que siguen viviendo bajo las mismas circunstancias que vivían antes de conocer a Dios. Siguen viviendo con orgullo, con mentiras, con vanagloria, con diferentes cosas que no han cambiado su forma de ser. Y a veces es triste porque hay muchos creyentes que dicen, bueno, yo soy así, no voy a cambiar. Yo voy así, nadie me va a cambiar. Y en realidad la palabra de Dios busca transformar nuestro ser, cambiar nuestra vida, cambiar desde lo más profundo. Porque ella dice que convierte el alma, hace sabio al sencillo. No está diciendo que la palabra te va a hacer más orgulloso o más vanaglorioso. Porque ese es el otro punto. Cuando uno va conociendo más la Biblia, debe hacerse más humilde, no más orgulloso. Porque no hay de qué enorgullecerse. La Biblia es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Es lo que Dios ha dejado para que sigamos sus instrucciones. Y dice la palabra que no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque recibiremos mayor condenación. Por lo tanto, el que más conoce de la Escritura debe ser más humilde. No puede hacerse más orgulloso. Al contrario, la Biblia nos lleva al pensamiento de humildad, no un pensamiento de altivez. Porque Dios ama a la persona humilde, pero dice al altivo lo mira de lejos. Él ama a la persona quebrantada de corazón, aquel que entiende que la palabra es algo necesario día a día, que no puedes pasar un día sin abrir la palabra para encontrar el consejo, para encontrar lo que Dios quiere que hagamos, para encontrar cómo debo hacer su voluntad y no la mía, para no equivocarme en la vida. Para eso necesitamos la palabra. Y dice aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la pregunta hoy es, ¿estás perseverando en el pensamiento del Señor? ¿En las cosas de Dios? ¿Tu pensamiento es continuamente agradar a Dios con tus hechos, con tus pensamientos, con tus actos, con tus palabras, con lo que estás pensando? Porque es ahí cuando podemos identificar que nuestro pensamiento está perseverando en Dios. No está perseverando en cómo vengarme, en cómo hacer daño, en cómo mentir, en cómo tapar la mentira, en cómo hacer un problema, hacer un lío, en cómo discutir, en cómo mentir, en cómo, no sé, hacer algo malo. Mi pensamiento debe estar perseverando en las cosas de Dios, día a día, momento tras momento. Porque cuando no persevera en las cosas de Dios, nuestro pensamiento se va por otros lados. Se va tendiendo por otros lugares donde no debe estar. Por eso dice, tú guardarás en completa paz. Si hoy tienes paz, es porque tu pensamiento está perseverando en las cosas de Dios. Pero si no tienes paz, si tienes turbación, si no puedes dormir, si estás estresado, si estás agobiado, si te sientes deprimido, es porque quizás te falta hacer lo que dice aquí la palabra. Tu pensamiento debe perseverar en él. No debe perseverar en las cosas de este mundo. Ten cuidado, porque quizás hoy te encuentras haciendo lo contrario de este versículo, perseverando en otras cosas. Pero dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, persevera. Si estás perseverando en otras cosas, tal vez eso es lo que vas a obtener. Falta de sueño, falta de ganas, falta de motivación, tristeza, agobio, orgullo y muchas cosas más. Pero si tienes paz, esa paz solamente puede venir de alguien que está perseverando en las cosas de Dios. Y al final de este versículo dice, porque en ti ha confiado. Y hoy quiero animarte a pensar, ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde estás perseverando? ¿Estás perseverando en la gracia de Dios, en el pensamiento de Dios, en las cosas de Dios?
o tu pensamiento continuamente está en hacer algo que no está bien. Y Dios debe ayudarnos a hacer las cosas correctamente para que nuestro pensamiento vaya perseverando siempre en las cosas de Dios, porque en Él hemos confiado. Que esa confianza en Dios se vea reflejada en la paz que Él puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz absoluta que solamente proviene de Él, una paz que solamente Dios puede dar. No la puede dar ni siquiera el dinero, ni siquiera el bienestar, la salud. Es una paz que viene de parte de Dios. Porque hay mucha gente que puede tener dinero, pero no tiene paz. Puede tener salud, pero no tiene paz. Puedes tener muchas cosas, pero no tienes paz. La paz te la da el perseverar en las cosas, en los caminos de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que va a iluminar nuestro camino, nuestra vida, nuestra senda. Qué hermoso que es confiar y depender totalmente en la persona más maravillosa, en la persona de Dios. Te animo hoy que puedas poner tu mirada, tu pensamiento en la gracia, en el poder, en la misericordia, en el amor, en todo lo que concierne a la persona de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.